Un tiroteo durante un festival de música country en Las Vegas, Estados Unidos, que dejó 59 muertos, abrió nuevamente este debate sobre legalizar y regularizar el uso y la venta de armas en Estados Unidos y de esta manera poder evitar sucesos que pongan en riesgo a la vida de tantas personas estadounidenses. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Keep your head down, go! Desde el piso 32 de Mandalay Bay, en Las Vegas, Estados Unidos, Steve Paddock disparó contra una multitud que asistía a un festival de música country, dejando 59 muertos y más de 500 heridos. Este hecho, considerado el peor ataque en la historia de Estados Unidos, conmocionó al mundo entero y abrió nuevamente el debate sobre una política que regule la venta y uso de armas. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que el gobierno de Donald Trump apoyará al Congreso estadounidense para abrir un debate sobre el uso de armas de fuego, pero consideró que es prematuro hablar de una legislación. There's a time and place for a political debate, but now is the time to unite as a country. There's currently an open and ongoing law enforcement investigation. A motive is yet to be determined, and it would be premature for us to discuss. Por su parte, la Asociación Nacional de Rifle afirmó que debe aumentarse la regulación de dispositivos que permiten que las armas de fuego puedan dispararse más rápido y que se usaron durante el tiroteo en Las Vegas. Sin embargo, la venta de armas es parte de la política en Estados Unidos y hasta que no se regularice su uso, cualquiera podrá adquirir un arma dentro del país. Un tema complicado y un tema que nos lastima a todos los seres humanos y además que no podemos entender. Hoy vamos a tratar de encontrarle todas estas pues ramas que tiene y ver también sobre el tema de las armas. Bienvenidos, yo soy Yasmín Jalil y hoy se encuentra con nosotros el maestro Francisco Franco Quintero, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, para hablarnos más de esto. Bienvenido. Muchas gracias. Y desde luego están conmigo Paola Barquete y Claudia Mollinedo. Pues ya, Hola. listos para platicar el tema. Como bien lo dices, hay muchas dudas alrededor de esto y por qué sucede en Estados Unidos, por qué Estados Unidos en particular y qué los hace querer tanto este tipo de regulación cuando obviamente los está lastimando, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a empezar por este debate que se reabre a partir de esto, que es las armas. La gente, lo principal que decían es, ¿cómo puede tener alcance una persona a armas que puedan hacer una masacre de este nivel? Y es que en Estados Unidos están legalizadas las armas semiautomáticas, pero hay un aparatito que las vuelve automáticas. Claro. Los Estados Unidos, por la propia concepción del Estado norteamericano, ha permitido que sus ciudadanos tengan armas, ¿no? No es como en México, que nosotros necesitamos un permiso, podemos poseerla, pero necesitamos un permiso especial. Los norteamericanos no. Nada más para darnos una idea, existen alrededor, se calcula que unos 800 millones a 1,000 millones de armas en el mundo, de las cuales ese 35% está dentro de solo el pueblo norteamericano. O sea, estamos hablando que existen alrededor de 112 armas por cada 100 habitantes estadounidenses. Y Arkansas. ¿Por qué? Bueno, por dónde están las fábricas de armas. Estados Unidos no solamente tiene dentro de las 20 empresas que más fabrican armas, son norteamericanas, 10 son norteamericanas. Están asentadas en la frontera. El sur de los Estados Unidos es recordemos todas estas historias del oeste salvaje, etcétera, se fue conquistando así. Y sobre esa base, los norteamericanos dicen, bueno, yo tengo derecho a poseer un arma para defenderme de pues, cualquier este tipo de agresiones.
Más o menos, los Estados Unidos hay 270 millones de armas, casi un arma por habitante. ¿No? Es muchísimo. Obviamente hay unos que tienen más y otros que no tienen, pero se calcula eso. Entonces, imaginemos eso. Por eso no es descabellado que lo que sucedió en Las Vegas suceda dentro en un estado sureño, por supuesto, y dentro del pueblo norteamericano, desafortunadamente. Ahora, Francisco, dices la palabra protección, hablas de protección, de por qué los estadounidenses dicen, bueno, es que yo quiero tener un arma para protegerme de los locos que tienen armas, ¿no? Claro. Pero después también veo el tema de la ideología, porque estaba revisando un poquito de cifras en donde decía que el 44% de las personas que tienen armas son republicanos, y mientras que nada más el 20% son los demócratas. Entonces, creo que ahí también hay un tema de yo me identifico con mi manera de pensar a través de la posesión o no de un arma. Entonces ya va más allá de nada más la protección, sino hay toda una ideología detrás de la posesión de las mismas. Es un tema justamente, como lo comentas, de estatus social en Estados Unidos. Es tremendo porque evidentemente tú puedes tener 21 años y poseer el número de armas que quieras y que desees. ¿Por qué? Por las razones que tú también desees. Y otro tema también, yo creo, polémico, es que entre más actos como estos, como estas matanzas, como estas masacres, se lleven a cabo, más crece o más aumenta el costo de la materia armamentista en este país. Claro, y hay que tomar en cuenta algo. Tiene que ver la ideología, por supuesto. O sea, no es lo mismo la posesión hacia los estados sureños que hacia los estados del centro o del norte. Así es como se han concebido los norteamericanos. Las armas son un bien duradero, es decir, no se demandan muchas armas, ¿no? Muchas armas nuevas. ¿Por qué? Porque un arma dura mucho tiempo. Muchísimo. Entonces, bien cuidada, la limpias, etcétera. El abuelo tiene la típica de la revolución, ¿no? Entonces duran. El tema es que los Estados Unidos siguen demandando año con año. Más o menos se fabrican 20 millones de armas nuevas cada año. Tan solo 5 millones se quedan en los Estados Unidos, ¿no? Nuevas. ¿Para qué la gente quiere nuevas armas? Pues es todavía una pregunta muy importante que hacernos, si es parte de su cultura o tiene que ver con ciertos estratos sociales, etcétera, ¿no? Un problema de educación igual, es como un cúmulo de cosas. Y también, pero regresando a lo que te preguntaba, Francisco, si se suscita una de estas masacres, la plusvalía armamentista se va para arriba, ¿pero no es esto una apología del delito? Claro. Cuando suceden estas cosas, obviamente se demandan más armas porque la gente dice, bueno, prefiero protegerme antes de que me disparen a mí. Eso es lo malo de esto. O desempolva las armas que tiene y las carga para poderlas, para tenerlas en dado caso de estos sucesos. Y cuando no hay una política realmente real para contener esto, la gente pues se siente en la obligación de decir, pues compro más armas, demando más armas de un bien que a todas luces mata gente inocente y pues no hace bien a la convivencia de las sociedades, ¿no? Sí. Ahora, sí, adelante. No, en este debate a mí me gustaría que nos dijeras también cuáles son los argumentos de ambas partes, porque es increíble lo que hemos visto, es increíble que puedas acceder a armas que puedan generar este tipo de masacres. Cuando hemos visto también a los tiradores, se dice en estadísticas que el 50% tienen algún problema mental. Sí. No. Entonces, ¿cómo puede ser que no exijan algún permiso, que no exijan checar que estés en tus cabales para poder tener un arma de fuego que puede matar no a una, a las personas que se te den la gana, como en esta masacre de Estados Unidos, que ha sido la peor en Estados Unidos? Claro. Hay dos tipos de posesión de armas o para adquirir un arma. En una armería, en una tienda de estas que están por todos los Estados Unidos, que ahorita les comento dónde están para entender un poquito más esto, que tú vas y la compras y das tú alguna identificación y ya ahí revisan si no tienes algún antecedente penal. Pero existe otra, cuando hay ferias de armas, ahí no te piden nada. Entonces ahí puedes llegar y comprar libremente tu arma y cualquier cantidad de armas que quieras. Que tienes que ser mayor de edad nada más. Exacto. ¿Dónde están las ferias de armas? Todas están concentradas, la gran mayoría son en Nevada, son en Las Vegas, ¿no? Entonces ahí puedes adquirirla
libremente, Claro. ¿no? Y pues le digo, en la tienda tienes un poquito más restricciones, que tampoco son muchas, pero bueno. Mira, si me ayudas, Jayita, claro. aquí tenemos información. ¿Qué tan fácil es adquirir un arma en Estados Unidos? De acuerdo con las estadísticas, un aproximado de 55,000 tiendas, fíjense, venden armas en todo el país, a lo que se suman unas 8,000 casas de empeño que también pueden venderlas. Antes de adquirirlas, el comprador es sometido a un chequeo de antecedentes, como ya lo mencionaba Francisco, nada más con que no tengas antecedentes penales, ¿no? Y bueno, este es tramitado por el vendedor presentando una solicitud al Registro Nacional Criminal y este suele durar apenas unos minutos, no crean que es un proceso largo. La venta del arma es negada, entre los otros, aquellos que han sido condenados a una pena de prisión de más de un año. Esto no rige, sin embargo, en las ferias, como también ya mencionabas, ferias de venta de armas y ventas privadas. Ahí se puede adquirir un arma sin revisión de antecedentes. La fuente es el Excelsior, lo que quiere decir que si yo voy con el señor de la esquina y él tiene un arma, Claro. se la puedo comprar así, esté yo desquiciada, tenga esquizofrenia, Exacto. haya matado antes, haya estado en la cárcel, no importa. Así es. Y ahorita comentabas algo muy interesante, que existen alrededor de unas 50,000, 80,000 tiendas de armas en todo el país. Tan solo existen 18,000 en la frontera con México, en todos los estados sureños, ¿sí? Entonces, es ahí donde es mucho más fácil adquirir y las armerías están ahí, ¿no? Entonces, por eso se entiende todo esto, por eso se entiende lo del Orlando de hace un año también, en La Matanza, etcétera, ¿no? Sí, también. Con esto que nos comentabas ahorita justamente, ¿de verdad se cree que la proliferación de armas va a lograr ser regulada en Estados Unidos? Suena misión imposible. ¿Qué les parece si con esto hacemos una pausa y regresamos? Esto es Punto y Coma, no se vayan. Bueno, ahí está la pregunta que tenemos en Twitter. Es importante para nosotros conocer tu opinión. ¿Qué postura debería tomar el Congreso de Estados Unidos ante la problemática en el control de compra y venta de armas? El 33% de quienes nos han comentado, de quienes han opinado, opinan que son controles más estrictos. 44% considera la prohibición de compra, 22% una modificación a la ley y el 0% opina que cualquier otro, así que si tienes alguna otra recomendación, compártela con nosotros, @puntoycoma_TV. Y bueno, es que a diferencia de México, el tema de las armas en Estados Unidos no es un tema federal, es un tema estatal. Entonces estamos hablando de que se complica aún más el tema de la proliferación de armas, de la restricción y demás. El portar arma en Estados Unidos, ya lo decíamos anteriormente, no es un derecho, es simple estatus social. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar la proliferación de las armas, Francisco? Y te pregunto, ¿cómo cambiar una tradición de vida si tenemos una mayoría republicana en el Congreso y a un presidente que está medio loco? Ya aún cuando no eran republicanos. Sí, es realmente Claro. un tema complicado. Mira, hay que entender que existen dos tipos se clasifican en dos tipos: armas pequeñas, que son revólveres, pistolas, etcétera, y armas largas, armas ligeras. O sea, dentro de las armas pequeñas puedes encontrar AK-47, AR-15, estas metralletas, ¿no? Pequeñas. Exacto, no se tiene nada de que pequeñas. Y las ligeras incluyen desde lanzamisiles, lanzagranadas, etcétera. Lo que se ha buscado regular son las pequeñas, que son las que están en posesión de, o sea que es más, o sea, no Es vas más por la factible calle tener con una bazooka, ¿no? Exactamente. Entonces, esas son las que se busca regular. Dentro de los Estados Unidos no están reguladas ninguna de las dos. Y existen dos tipos de regulaciones: posesión y traslado, como lo tenemos en México, que es algo que los norteamericanos deberían echar ahí una ojeada, porque una cosa es que tú tengas en tu casa para protección si se mete alguien, y otra cosa es que la andes cargando y si alguien se te cruza en la calle, lo matas. Esos son dos problemas de las armas. O sea, realmente quién puede tener y quien la tenga, qué uso puede tener en su casa o andar caminando por ahí. También, por supuesto, está el hecho de qué hacer con armas ligeras y armas pequeñas, qué calibres. Y además, Claro. el tema también de fondo que quizás vale la pena tocar es el tema de las balas. Una arma sin una bala no es nada, ¿no? Y lo que se producen, y las balas, si más o menos se calcula
que hay 20 millones de nuevas armas cada año, hay 12,000 millones de armas cada año. ¿sí? Balas. Perdón, Sí. de balas cada año. Es decir, se produce una cantidad de balas impresionantes. Entonces, como tú tienes una arma que dura mucho, pues no importa que vayas a comprarla, las nuevas, a la armería, de forma legal, porque también lo puedes conseguir de forma ilegal. Lo que importa es conseguir las balas. Pero y eso no está regulado. Perdón, ¿no? ¿qué hacer en ese caso, Francisco? Porque, ¿qué? ¿Regular las balas? Porque estás hablando de que si tú subes el costo de las balas, evidentemente le abres la puerta al mercado negro, que de por Claro. sí ya es un tema latente en Estados Unidos. Claro, más o menos una bala puede andar en el mercado como entre menos de $1 más o menos, ¿sí? Hasta $1, hasta $1.50 más o menos. La idea ha sido subirlas para que reduzcas la demanda, ¿no? de armas, pero no se ha podido. O sea, las balas realmente proliferan y ese es un problema, porque las armas las puedes comprar, pero también las puedes hacer. O sea, hay gente que las hace, ¿no? En su taller hace manufactura de armas. El tema es también esa cantidad de balas que hay disponibles que hacen que tu arma sea letal. Ahora, ¿el arma que traía este sujeto que disparó en Las Vegas era legal? Sí, Sí. todas las armas adquiridas fueron legales. Tenía creo que 30 y tantas armas, ¿no? Todas fueron legales. Los norteamericanos no tienen esa restricción. Si él no tenía, como bien lo decíamos, una restricción de tipo criminal, él podía tener. Él la podía tener. Entonces, Pero ¿para qué te permiten tener un arma así? O sea, ¿quién querría algo para defenderte? No no necesitas un fusil para defenderte. ha pasado, los norteamericanos, el FBI, por ejemplo, ha hecho redadas en ciertos grupos que empiezan a acumular cierta cantidad de armas, ¿no? En Waco, Texas, en los 90 pasó eso, ¿no? Que una comunidad tenía muchas armas, llegó el FBI, hizo una redada y se enfrentaron contra ellos, ¿no? En una masacre total. Pero el tema es ese, o sea, ¿cuántas armas puedes tener? Los norteamericanos dicen las que quieras. Las que quieras. ¿no? Si tienes 21, las que quieras. Claro, si Imagínate, tienes las que quieras. Ya dijiste tú, 270 millones de armas en posesión de los civiles. Le sigue la India con 46 millones y México, que está en séptimo lugar. No estamos tan mal, con 15.5 millones. Y ya lo veíamos cuando ese senador panista, Jorge Luis Preciado, quería reformar también el artículo 10 para permitir lo mismo que en Estados Unidos, que todos los ciudadanos puedan tener un arma. Ahora, así como nosotros hubiéramos tenido que reformar el 10, también existe en Estados Unidos la segunda enmienda desde 1790 y cacho. Claro. Platícanos un poquito qué es la segunda enmienda para que también con la gente entendamos el contexto. La segunda enmienda lo que te da es el derecho a los ciudadanos de defenderse, producto de cómo se creó los Estados Unidos. Habrá que remontarnos a la historia y ver que los Estados Unidos son un país que se fueron formando por pequeñas migraciones de irlandeses, alemanes, mexicanos, africanos, etcétera, que fueron poblando el viejo oeste, ¿no? Que el territorio de los Estados Unidos era un territorio hostil. Y esto les dio el derecho, reconocieron los norteamericanos, recuerden que su constitución es de muy pocos artículos, y les reconoció el derecho fundamental a defenderse, a que si esto lo reclamas como tuyo y lo defiendes, pues es tuyo, es como por eso hay empresas petroleras particulares, es decir, si tú excavas y sale petróleo, el petróleo es tuyo. Claro. En México no sucede eso. Eso te protege la segunda enmienda. Es decir, que tú puedes construir país a partir de ese esfuerzo que haces en lo individual. Estamos hablando entonces de una cultura del salvaje oeste, en donde cada comunidad o cada propietario de su casita pues no tenía quien lo defendiera, no es como que había un orden en el sentido de seguridad y pues yo me voy a tener que defender y a partir de ahí nace el orden que nos estás platicando. Y tiene que ver con la legítima defensa, que todos los países lo tenemos, ¿eh? Claro. Tenemos derecho a defendernos, por supuesto, solamente que desde mi particular punto de vista, esto se lleva a un extremo con los norteamericanos, ¿no? ¿Qué es lo que proponían también aquí? O sea, cuando decían, a ver, pues si te secuestran, te asaltan, te roban, que todos puedan tener un arma, pero es un conflicto que se puede convertir precisamente en lo que estamos viendo que sucede en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo crees que se vaya a llevar a cabo y por dónde crees que se vaya a llevar este debate sobre... Mira, los europeos han mandado muy bien la señal al decir, bueno, sí...
no hay una correlación directa entre que a más armas, más seguridad, ¿no? O sea, no existe. Nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos visto. Los Estados Unidos tienen muchas armas. Los Estados Unidos dicen, es que, mira, yo tengo muchas armas y tengo menos delitos del orden común, es decir, el asalto, sí tienen menores tasas, pero cuando se comparan con los latinoamericanos. Y además no es necesariamente porque Claro. tengan armas. Claro, ¿no? Pero cuando se comparan con los europeos, el europeo le dice, no, yo tengo menos armas y menos índices de criminalidad, ¿no? O sea, si te comparas realmente peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Pero con los con los latinoamericanos, con nosotros no. Sí, no es la variable no es que la- está afectando exactamente, esa cantidad o esa reducción de delitos. Claro. Ahora, y en ese sentido estábamos también viendo por acá que California es el primer lugar en tiroteos masivos, pero es el que tiene las leyes más duras en Estados Unidos, entonces tampoco es una relación directa, Claro. porque ahí sería al contrario de lo que estamos diciendo. Decimos, bueno, pues es que no está en relación directa el hecho de que disminuyan, pero tampoco de que aumenten, porque en California tienen las leyes mucho más duras y a pesar de eso es el número 1 en donde hay tiroteos. Entonces, Justamente Así es. en 2015, hace 2 años fue el último tiroteo ahí en California, en San Bernardino, con Claro. 17 más o menos, 17 muertos. Entonces sí es... ya es una cosa más mental, Así más es. psicológica Así que es. el hecho de la posesión o no fácil Sí, de no, armas. no va por el tema de mayores leyes, ¿no? Podemos ver en este país, subimos las penas para el criminal y el criminal sigue delinquiendo, Sí, ¿no? sí, Claro. lo mismo. O sea, no va por ahí, es un tema mucho más cultural. De educación. Exacto, político, sociedad, etcétera. Platícanos un poco de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cómo es que ellos hacen este lobbying? Y, por ejemplo, estábamos viendo y platicando antes que de pronto ellos pueden donar dinero a los senadores y hay quienes lo reciben, sobre todo los republicanos son quienes dicen, bueno, yo sí te acepto este Claro. donativo. ¿Qué es eso de donar? Claro. ¿Por qué Sí, la claro. Asociación Nacional del Rifle tiene esa oportunidad de mover dinero Claro. que pues parece más corrupción que otra cosa? Sí, pero- sí. Sí, pues el propio sistema norteamericano, que no vale la pena entrar ahí, electoral, permite la participación de privados en las campañas, ¿no? Es decir, cualquier interesado en patrocinar, es legítimo decir, yo como defensor de los animales y tú defiendes los animales como político, entonces te doy dinero. La Asociación Nacional del Rifle es una asociación muy importante, muy grande, Y muy rica. muy rica, donde están detrás obviamente las grandes compañías, los grandes complejos de producción de armas, que donan dinero, ¿no? Y entonces los políticos se sienten comprometidos a esto. Cuando entran solamente dinero de los partidos, porque recuerden que los partidos en Estados Unidos no tienen fondeo público, ¿sí? Solamente lo Privado. reciben de privados. Entonces, pues sucede esto, que una asociación con mucho dinero diga, bueno, yo te doy, pero mi tema no lo sueltas, ¿no? Y no solamente es un senador o es un congresista, sino son la gran mayoría, ¿no? Es interesante lo que decías también de Europa, ¿no? Que ahí es donde encontramos menos tiroteos y donde hay menos armas. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo funciona allá? Sí, claro. Alemania, por ejemplo, es una de las sociedades más armadas dentro de los europeos y es uno de los 5 principales productores de armas. Entre los 5 productores de armas, recuerden, están, y además es un tema de las grandes potencias, están los Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Alemania. Rusia, ¿no? Perdón. Rusia también, perdón. Rusia también. Y los alemanes, sobre todo, han tratado de generar una mayor cultura del respeto sobre las armas. Que realmente apostarle a sus instituciones que funcionen para que no necesites tú tener un arma. Porque es el dilema de una persona. Yo tengo un arma porque aquí no va a venir un policía, ¿no? En Europa dicen, pues la policía funciona y entonces, pues... No necesito un no arma. necesito un arma, Claro. sí. Tenemos casos como de Holanda, por ejemplo, que ha habido cárceles que se quedaron sin gente, ¿no? O sea, es decir, han abatido la criminalidad De otra manera. de otra forma y tienen cárceles que ya no hay gente ahí, ¿no? Guau. Entonces, Que nos presten una. Exacto. ¡Qué maravilla! Oigan, y justamente hablando de esto, la mayor matanza en la historia moderna estadounidense ha colocado ahora pues al presidente Donald Trump ante este nuevo desafío, el control de las armas de fuego, porque se le ha cuestionado cuál es su postura ante el control de las mismas y el presidente Trump ha evadido totalmente estos cuestionamientos alrededor
respecto. Y por su parte también Sarah Sanders, la portavoz de Donald Trump, declaró de manera categórica el lunes a unas horas del tiroteo que este no es momento de debatir el control de armas, sino que es momento de reflexión y de luto, pues que reflexione qué es lo que hizo que Stephen Paddock hiciera eso. Vámonos a un corte rápidamente y volvemos con más. Listos ya de regreso en Punto y Coma. Ahí tiene lo que está sucediendo en Twitter mientras estamos platicando. ¿Qué postura debería tomar el Congreso de Estados Unidos ante esta problemática en el control de compra y venta de armas? Y ahí tenemos los resultados. 33% controles más estrictos, 44% opina que prohibición de compra y 22% dice que modifiquen la ley. 0% han comentado. Bueno, pues ahí son los comentarios simplemente de otros. Y hemos ido viendo cómo surgen las cosas. Clau, querías hacer una pregunta de la que estamos justamente platicando. porque con eso cerramos previo a irnos al corte. ¿Tú cómo viste este galardón que se le dio a esta campaña contra las armas nucleares, el Premio Nobel de la Paz? Claro. ¿Crees que esto ayude en algo? Mira, mucho se ha discutido sobre que en la seguridad internacional el gran tema son las armas nucleares. Yo siempre digo, ojo, no, realmente las armas nucleares sí son muy dañinas, muy peligrosas, pero desde el 45 no han matado a alguien en combate, ¿no? O sea, se la echaron a Hiroshima y Nagasaki y ya. Y las armas, como las que discutimos ahorita, eso matan todos los días. Pero con respecto a la campaña, yo digo, está muy bien, sí, pero hay que reconocer dos cosas. Las armas nucleares, desde mi punto de vista, no van a desaparecer de los 9 países que la tienen. Solamente hay 9 países con la tecnología y que poseen la posibilidad de un arma nuclear. ¿Cuáles 9 países? Son Estados Unidos, Okay. Francia, Reino Unido, Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte y me falta uno. Bueno, me falta, ahorita me acordaré. Okay. Sí. Y el otro, bueno, quizá el que está próximo a tenerlo es Irán. Dentro de esos países, lo que nos preocupa, o lo que es la preocupación en materia de seguridad internacional, es que haya un 10º país que tenga, o sea, que adquieran más armas nucleares. Pero solamente son 9, ¿no? Y el otro lado que nos preocupa es el rendimiento de las armas. Es decir, hoy tenemos, en 1945 teníamos el arma, la bomba atómica tenía una posibilidad, ¿cómo se dice? Un equivalente de rendimiento de destrucción de 20 kilotones o 20,000 toneladas de dinamita. Hoy, hacia 2017, nuestras armas más poderosas, bueno, de estos países que la tienen, son de 1,500 kilotones. O sea, es decir, hemos pasado de los 20 a los 1,500, con la posibilidad de destruir más o menos una de 1,500 kilotones puede destruir una ciudad de 15, 20 millones, así, ¿no? Sí, destruyen mucho, pero no nos las hemos aventado en combate. Todavía. Todavía. Solamente nos la aventamos una vez, ¿sí? ¿Son peligrosas? Sí, por supuesto. Entonces, que se lo hayan dado, dices, bueno, está bien. En lo personal creo que las armas nucleares no van a... Estos países que los tienen no van a no van a rendirse. Exactamente. A tenerlas. Pueden reducir el nivel de peligrosidad que tienen. Pero, ¿De las que ya están hechas? De las que ya están hechas. Okay. Hay algunas que se vuelven Wow. obsoletas, ¿sí? Por ejemplo, Obama tuvo una política muy importante y creo que más importante que la campaña, bueno, ya le habían dado un premio Nobel de la Paz, Sí. pero... Menos mal que este no lo menos ganó mal, el presidente exacto, de ahora, sí, el actual. Obama tenía una política de reducir los niveles de armas de nucleares a 1950 más o menos. Hoy existen, para tener una idea, como 30,000 armas nucleares entre estos 9 países, ¿no?, en el mundo. La idea es reducirlos a unos 15,000, ¿no?, que sería muy bueno, ¿no? Aunque suene mucho, pero es bueno. Sí. Pero son galardones que se han quedado en la conversación y Claro, nada más. claro. Y me gustaría preguntarte a ti, con la experiencia que tienes, si crees que realmente, Alejandro, el tema de las armas se pueda llegar a regular. Y si sí, ¿qué sería indispensable? El tema de las armas convencionales o las chicas de las que hemos venido hablando, creo que hay muchos esfuerzos internacionales interesantes. La ONU en el 2014 implementó el Tratado de No Proliferación de Armas y ha sido muy importante porque, por ejemplo, regula que no se vendan armas
a países que tienen conflictos sociales o a países donde se considere que puede llegar a ser, a estar en manos de delincuentes. Exacto, ¿no? Pero imagínense que eso ha sido tan importante que solamente Alemania, ya en algún momento a México nos prohibió, ya venía un cargamento, pero por distintos temas Alemania decidió, por la Unión Europea dijo, no le vendemos a México, ¿no? Eso es importante. Yo creo que esos convenios difícilmente se podrá hacer mucho porque pasan muchas armas de forma ilegal, pero al menos esos esfuerzos creo que son importantes. Hay muchos problemas con las armas porque el arma, estamos pensando que pasa de unas manos a otras así como completa. En realidad la pasan luego las armas de forma desarmada, es decir, tú ves algo y dices, pues ¿esto qué es? Y es una parte de un arma. Okay. Entonces realmente detenerlas, que estén en manos de civiles es imposible. Imposible. ¿No? A mí me gustaría también que nos trataras de hacer entender cuál es el motor de estos delincuentes, porque este hombre, Stephen Paddock, que aparentemente era una persona normal, que tenía un hermano, tenía una familia, tenía su novia, nunca había cometido un crimen. Bueno, le encontraron, apenas hoy dijeron que le habían encontrado balas incendiarias y que supuestamente las había tirado contra un tanque de gasolina, ¿no? Claro. Obviamente era una persona que estaba enferma. Y hemos visto algunos de los tiroteos, déjenme recordarles, el que ya decías, Clau en San Bernardino en el 2015 que mató a 14 muertos, otro en Littletown que mató a 12 muertos, en Aurora 12 muertos, el de Orlando, Florida, que mató a 50 personas, este que mató a 58. Han habido muchas masacres en Estados Unidos que han dejado una cantidad enorme de personas que murieron. ¿Cuál es el motor? Lo hemos visto en universidades, en escuelas, algunas de estas masacres. Mira, el uso de las armas para este tipo de actividades, o sea, bueno, el uso de las armas alguien las puede tener para colección, alguien las puede tener para cacería, deporte, etcétera, pero también existen intenciones políticas y criminales, es decir, alguien que utiliza el arma para robarte tu cartera. Y existe el otro, el que utiliza las armas para imponer alguna ideología, etcétera, ¿no? Como en este caso, como en este supone. Caso. Orlando, por ejemplo, tiene... contra la comunidad gay, por ejemplo, latina, no sé. Las armas, sobre todo, recuerden que les decía que existen armas pequeñas y armas ligeras. Las armas pequeñas son más utilizadas para temas criminales, o sea, la pistola para asaltarte. Y el otro tipo de armas son para objetivos políticos. Esta persona realmente no tenía un patrón, no entra dentro de los patrones ni por su edad, ni por algunos dicen por su condición económica. Yo siempre digo, ojo, Osama Bin Laden era un multimillonario y era el terrorista más grande del mundo, ¿no? La condición económica no dice algo, pero realmente su edad era la que no salía de los patrones. Sí. Un señor. Exactamente. O sea, ¿no? un señor con su pareja. Y esa motivación política o criminal a veces puede ser tan simple como que ese día se levantan con el pie derecho, ¿no? Y deciden cometer esta clase de acciones. No, y pero como él lo tienen tenía el poder, planeadísimo. claro, cuando es político lo planean más, ¿sí? Lleva un proceso de planeación y ahí es donde te podrías un poquito las áreas de inteligencia, seguridad, tratarlo de detener antes de que esto suceda. Claro. Pero es muy difícil. O sea, en el momento que alguien porque alguien dice, oye, ¿cómo en Las Vegas si te revisan todo en el hotel? ¿No? O sea, jamás te dejan pasar con nada. ¿Cómo lo dejan pasar con armas? Otra vez, las armas pasan... No fue ni siquiera una pequeña, sino las eran armas muchas pasan y desarmadas, ¿no? Entonces tú ves algo y dices... ¿Pero pues, cómo te revisan? O sea, no te revisan. No, pero por ejemplo, a los hoteles luego no te dejan introducir absolutamente nada. Pero tú traes tu maleta con armas y ¿cómo van a saber? No saben, si no hay inteligencia detrás, pues obviamente menos van a saber. No. Pero si alguien En la India, por ejemplo, sí. Claro. Cuando pasas a todos los hoteles, tienen un detector de armas, pero en Las Vegas no. No pues sé si ya lo vayan a poner, ¿no? Y ahora, futuro de las armas. Recuerden, hace algunos años, ahorita se me olvidó el nombre, pero la arma de Liberator que sacó un estudiante en los Estados Unidos, que la podías imprimir por 3D. O sea, realmente allá se iba el futuro. Te iba a preguntar justo sobre eso. Imagínate que ahora puedes imprimir tu arma en tu casa, o sea, en 3D. Claro. Eso yo creo que ya pasó
una raya más, ¿no? O sea, ya Así no es es. ni siquiera no tengo permiso, ya nadie ni siquiera tomó mi nombre para anotar quién se llevó el arma, yo solito la puedo armar. Ahora, en el caso de Stephen Paddock, algo similar, en el sentido de que, bueno, tenía un arma, pero después la compuso Sí. Claro. para que pudiera ser automática como lo que Sí, estabas sí, sí. diciendo. O sea, lo que te prohíben tener, las poquitas armas que te prohíben tener, te lo venden como desarmada para que tú la puedas armar. Claro. O sea, que es completamente absurdo. Ahorita me gustaría lo que platicábamos en el corte de este cuate, ¿de dónde salió? O sea, ¿qué lo motiva para hacer esto? No sé si también lo que estamos viendo en los niños, los videojuegos, Claro. tanta violencia que vemos como algo normal, si puede ser un factor de riesgo mayor. Yo creo que sí, pero ustedes participen con nosotros. Vamos a hacer un punto y coma. Ya sabe que está nuestra pregunta del día en @puntoycoma_tv. Participe, volvemos. Gracias por continuar en Punto y Coma. Yo me acuerdo cuando pasó lo del terremoto, que dije, es que qué horror ya vivir en México con el miedo de, ¿no? La paranoia del terremoto y que te vayan a secuestrar, que te vayan a asaltar. Y alguien me contestó, ¿y qué? ¿Te vas a ir a Estados Unidos en donde hay tiroteos cada semana y matan a millones de gentes porque están loquitos? Y es que sí, o sea, el hecho de pensar que no es por un tema de dinero, sino por racismo o por locura, también es aterrador. Yo creo que los papás deben de estar muy asustados de dejar ir a sus niños a las escuelas y no saber si va a haber una masacre que deje a 50 personas muertas, o a 14, o a 12, como las hemos visto, 26. Es terrible. Y lo que decía Pau, que me parece que es importante como mencionarlo más, el poder imprimir ahora un arma también da susto, o sea, sí da miedo. ¿Para dónde crees que vayamos con todo esto? Mira, el problema con todo esto, desde mi punto de vista, es la sociabilización de la violencia. Es decir, que para cada uno ya es más común ver que alguien sale a la calle y mata a alguien y pues no sucede nada. O que van a tu escuela y mata. Claro, ¿no? y además es el juego de los niños. Exacto, O sea, ¿no? a eso juegan en los videojuegos, en las películas, Mientras todos armas. exista eso, mientras exista la sociabilización de la violencia, se nos va a hacer fácil salir, matar, venta de armas o comprar armas, y ninguna ley va a poder detener eso, porque hoy en día está pues en la idea de los niños, los jóvenes, como bien lo decías tú, ese estatus. Hay zonas del país, de este país, donde tener un arma es bien visto, ¿no? Por ejemplo, no sucede en otras partes. Podemos pensar en la Ciudad de México. Si tú ves a alguien con arma, dices, híjole, ¿no? Y ¿no? qué cuadran. loco. Pero en otro lado es como, ay, bravo, ¿no? Qué bueno que tienes un arma. No, pero sí se te cuadran, o sea, Claro. lo vemos hasta en las películas. No, para llevarlo a México, si tú ves a un narcotraficante en la película, es el héroe. Es el que trae la pistola, el que todas puede, trae la novia más guapa. Claro. Y eso no puede ser, porque es lo que está mostrando a la Así gente es. como si fuera un... No sé, a eso quieren llegar los Claro. niños, Es ¿no? como Es un aspiracional. Así es. un referente. Es cultural, se vuelve cultural. Pero yo siento que más allá de lo cultural, que es evidente que es cultural, es un tema de educación, repito, porque como bien lo mencionabas, Alejandro, a ver, te enseñan desde casa, o sea, los niños están viendo a los papás con un arma y para ellos es normal. Claro. Y ahí yo agregaría, así como educación, salud mental, que creo que van de la mano. Absolutamente, Porque absolutamente. estaba leyendo que son más o menos como 30,000 muertes en Estados Unidos al año por armas, pero 2/3 son suicidios. Claro. Entonces, sí estamos hablando un poco de lo que decías, bueno, pues están loquitos, pero no son solo ellos, ¿no? O sea, en general en el mundo, bueno, aquí en México dicen que uno de 5 mexicanos tenemos problemas mentales Así y es. ninguno lo trata porque se nos hace, bueno, pues ¿cómo voy a ir al psicólogo? Ni que estuviera yo loco. Pues más o menos, hijo. Un poco O sea, sí. todos tenemos una parte de eso y hay que irnos siempre a un psicólogo, o sea, con especialistas, pero a tratarlo, porque creo que de fondo lo que estamos platicando aquí, que si son leyes, que si son armas, que si son regulaciones, de fondo ya con el tema de la impresión 3D, ahí ya nos quedamos fríos Claro, claro. Pues es que ya no importan las regulaciones, ¿sabes ya solo qué? importa la salud mental de Claro. las personas Y y, aunque si nosotros no, no nos hacemos responsables, ¿quién se va a hacer responsable Claro. de nuestra Pau, salud pero mental? aunque no estés loco, o sea, yo tuve un compañero en la escuela que estaba completamente parapléjico porque había un arma en casa de sus papás y un día llegó, la vio, la sacó y se disparó y le disparó a su hermano y quedó parapléjico para el resto de su vida. No estaban locos, la tenían ahí para protección, claro. como está permitido Pero tenerla, tampoco puedes y ocasionó estar una cuerdo. tragedia para toda la vida. Pero tampoco puedes estar cuerdo. Yo Pues no no. voy a jugar con un arma a sabiendas. son niños.
Yo entiendo que son niños, pero de todos modos, no sé, siento que la educación, sí, sin duda, hay lugares en los que sí se tiene una educación poco regulada, pero en México sí tenemos una educación mucho más importante en ese sentido, mucho más estricta en ese sentido. Sí, a los niños se les educa a qué está bien y qué está mal. En Estados Unidos, en este caso, por eso la proliferación, porque no se les educa para eso. Ellos saben que un arma es bueno. Yo ahí no estoy de acuerdo, Clau, porque no es algo de bueno o malo, educación o no educación. A ellos se les educa, pero se les educa a defenderse. Pero sí se les educa claramente. Claro, y más pero que, dentro de la educación que se les da, se les dice el arma es buena en casa. Exacto. Porque te protege. Exacto. Cosa que aquí en México sería... Sí, no sucedería. Claro. Exactamente. Pero O es es un diferente, juego, no es que no haya como en educación. este caso. No, O sea, no, aquí no, era no es como, que no mira, qué haya, sí, chistoso. sí, sí, Como es te que es daban en las diferente. piñatas, ¿nunca les dieron en las piñatas las pistolitas estas de agua? Sí. O sea, yo creo que Sí. todos hemos jugado alguna vez con una pistolita de juguete. Entonces, pues a lo mejor a mí que me gustaban más las muñecas, pero al que le gustó más las pistolas, de grande, pues, empezó a coleccionar y se empieza a hacer algo normal, como lo es. Y 4, por ejemplo, allá 4 de 10 familias viven en una casa en donde hay armas, Sí. porque ahorita sí es referencia a las casas, en cómo en México se pueden tener para defensa y ta. Bueno, en Estados Unidos 4 de 10 viven o crecen viendo un arma y pues para mí es normal, incluso, Así es. ¿cómo no lo voy a hacer si me estoy Sí, defendiendo? porque aquí ¿no? en México no puedes salir con la... O sea, la puedes tener en tu casa, O sea, pero no puedes hay salir dos con tipos ella. de permisos. Los dos se tramitan ante la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Uno para tenerla. Todos tenemos derecho a tener un arma. En todos, casa. En casa. Todos. Vas a la Secretaría de la Defensa Nacional, le dices, oye, yo quiero un arma, te dicen qué calibre, de hecho es creo que menos del 25. Revisan tu expediente. Tu expediente y te dicen, solamente puedes tener este tipo de armas pequeñas, ahí va. No la puedes sacar. Eso de la manera legal, ¿no? Que es lo Claro. más fácil del mundo, conseguir un arma. Claro. Pero también un calibre 22 tiene el mismo resultado Sí, sí, en la sí, cabeza sí, que sí, una sí. 25. Claro. Entonces, Y ¡Ay, qué experta, Clau! ¡Qué bárbara! Sí me apantallaste. pero no tengo, no tengo. Y ahora el segundo permiso es la transportación, ¿no? Que es distinto para ya salir. Eso solamente se da a cuerpos de seguridad, etcétera. Tú como ciudadano podrías tener, pero es otro requisito. Y la Sedena es la que tramita todo eso, ¿no? Como decíamos, aquí es un tema federal, Claro. cosa que en Estados Unidos no, es un tema local. A mí me gustaría preguntarte la pregunta que hacemos en Twitter en este momento a quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué postura debería tomar el Congreso de Estados Unidos ante la problemática en el control de la compra y venta de las armas? Mira, Francisco. yo creo que hay... veo dos cosas. La primera, distinguir entre las armas más usadas y las menos usadas, aunque sean armas que no estén reguladas, es decir, las pequeñas de las ligeras. Las pequeñas son las que cometen más crímenes. Las ligeras las ves en combate allá Sí. en otro lado, ¿no? Son mucho más difíciles. No, otra vez insisto, no sales con un lanzagranadas, ¿no? Bueno, algunos narcos sí, pero en realidad la criminalidad sale con las AR-15, etcétera. Hay que regularlas, por supuesto. Hay que regular las balas. El tema también es las balas. Sí, importantísimo. Claro. ¿Estas balas que tenía Stephen Paddock se podían? Él ¿Las sí balas podía. incendiarias? Sí. Hasta cierto, los Estados Unidos tampoco tienen restricción en el calibre, ¿no? Entonces, pues te Pero puedes es una encontrar- bomba, como... Él las adquirió en una armería, en una feria, donde en la feria nadie te pregunta nada. ¿no? Nada. En la armería le hubieran preguntado, oye, ¿para qué quieres esto? Allá llegó y las compró, ¿no? ¿Cuánto valen, más o menos? Pues dependiendo, es que pueden ir hasta, hay armas y balas, muy caras, arriba de los $100, ¿no? Entonces imagínate, a nadie se le hace barato disparar $100 por segundo, ¿no? Pero pueden, dependiendo el tipo de arma, dependiendo el calibre y para qué tipo de arma la utiliza. Pero aterrizándolo, ¿qué hacer? O sea, porque hacer? como bien lo decías, no se puede restringir el uso de los calibres, no se Claro. puede restringir el uso de las armas, O hasta mucho ahora, ¿no? menos de las Porque tal vez portaciones. pudieran modificar. Exacto. Y Mira. lo vemos complicado. Hay que hacer varias cosas. El rastreo de las armas, es decir, las armas tienen que tener un código que no lo tienen. Los coches, por ejemplo, sí, que ponen un número de serie a cada una parte de tu coche. En las armas no. En las armas está regulado hasta que pongas en 3 lugares un número de serie para poder rastrear un arma. Eso no se debe hacer. Se debe restringir las balas. A quién y cómo las puede acceder.
Se debe, por supuesto, también... Déjanos ese tercer Sí. punto para de regreso del corte, para Ok. que hagamos una pausa Bueno. muy rápida, no se vaya, volvemos. Bueno, ya lo comentábamos, si las armas no son retiradas de manos de los civiles, evidentemente menos de manos de este tipo de locos que generan este tipo de masacres a nivel mundial. Y nos comentabas cuál era tu postura, justamente la postura que debería tomar el Congreso en relación a la proliferación de las armas. Nos decías, uno, buscar la diferencia sobre las armas pequeñas y las armas grandes. Dos, nos comentabas que necesitamos la regularización de los calibres. Claro. Y tres, te quedaste en el tercero. El tercero es el tema más cultural y tiene que ver con la sociabilización de la violencia. Creo Lo el que Congreso- comentabas a lo Exacto. largo del programa. O sea, el tema es que las armas van a existir, van a estar ahí, ya sea que las venda una empresa grande o las fabriques en tu taller, pero van a existir. Pero lo que debería existir y lo que el Congreso debe trabajar es sobre que esto no sea normal, ¿no? Que los planes educativos contemplen esto, que trabajemos más en temas sociales, familiares, en las escuelas, etcétera, para que no se nos haga normal ver a alguien con un arma y que eso sea un símbolo de estatus o de la cultura de la violencia, la apología de la violencia, como tú lo decías. Sí. Yo creo que si quieren ser efectivos va por ahí, ¿no? Claro. Pues te agradecemos muchísimo, como yo siempre digo, menos violencia, más arte, más balones, más música. Donde hay música no hay violencia, no hay armas. Así es que hay que cambiar las prioridades en México y en el mundo entero. Muchísimas gracias por estar con Gracias, nosotros. Francisco. Gracias, chicas. Me Gracias. encanta estar Gracias. con ustedes. Igual, Y muchas gracias. gracias a ustedes por habernos acompañado en Punto y Coma. Nos vemos mañana con más información. Gracias.